quiero que te presentes. Esta es la segunda prueba que hacemos porque la primera grabación no salió muy bien, entonces la estamos repitiendo para que lo sepáis. Ok. Preséntate, Sergio. ¿Quién eres? ¿Cómo estás, David? Bueno, mi nombre es Sergio Gravier. Estamos charlando desde Buenos Aires hoy, Argentina. Soy militante, marica, activista para los derechos de las personas y el colectivo LGTB+, para las personas que convivimos con VIH. Soy fundador y creador del grupo de pares del hospital al cual soy referente y trabajo, y soy paciente. También soy agente territorial del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, de la Dirección de VIH, hepatitis virales y tuberculosis. Y trabajamos en el activismo y en todo lo que tiene que ver con nuestros derechos, desde el colectivo nuestro, desde nuestros pares, ambos pares LGTBQ+, el colectivo trans y las personas que convivimos con VIH. El grupo de pares tiene casi ya 10 años. Yo vivo en un lugar en Buenos Aires que se llama San Isidro y es uno de los primeros grupos de pares de la zona, ¿no? Y bueno, mucho trabajo últimamente con estas cosas que están pasando y que estamos viendo en el mundo, aquí y allá, ¿no? Es como el copy-paste del fascismo, ¿no? Tanto aquí con este personaje nefasto, siniestro de Milei, como en España, como en Italia, como ahora en Inglaterra, lo que hemos escuchado, porque el mundo, David, ya sabemos que con estas tecnologías se ha convertido en un pañuelo. Y bueno, estamos acá los que sobrevivimos a los 80. Cuéntame, ¿cómo fue tu inicio en esta andadura? O sea, en el documental se llama como... ¿cómo dice María José? Que se incorporó al VIH. O sea, uno dice, yo me incorporé al VIH, yo fui diagnosticado pues en tal año. En tu caso, ¿cuándo fuiste diagnosticado? O sea, ¿cómo fue el proceso? También eso que estás nombrando, que cómo dice María José, cómo se dice en estos momentos, cómo se habla, cómo hemos ido evolucionando también nosotros, ¿no? Nuestro colectivo, y cómo también hemos ido educando o intentando. Claro, porque ya no se contagia. Ya no se contagia. Se transmite. Se transmite, claro. En la época mía, que me costó a mí también muchos años sacármelo de la cabeza, el chip, ¿no? Era... me contagio, soy portador, ¿no? Que por supuesto y por suerte, bueno, antes hablábamos de coger, no coger, portador, porto el celular, lo puedo portar, lo puedo dejar arriba de la mesa. Bueno, entonces esas pequeñas detalles y diferencias en forma de comunicar comenzaron en los 81, 82, 83, cuando yo decidí ir a vivir a Los Ángeles a estudiar. Yo estudié Bellas Artes en Los Ángeles, primero en París, y ahí no se hablaba todavía. Cuando llegué en Estados Unidos, me acuerdo muy vívidamente mis amigos argentinos que ya vivían en Estados Unidos, que fueron a recibirme y a buscarme al aeropuerto. Me abrazaron, me fueron a recibir, a buscar, a dar la bienvenida, abrazos, bienvenida a Maricona, bienvenida a Los Ángeles, West Hollywood, porque para mí también fue muy fuerte venir aquí de Buenos Aires, que también siempre fue medianamente abierta y todo, pero me había mudado a un barrio entero gay.
Nunca había visto tanto Ah, maricón junto. libertad. Claro, locura. El Que me vendedor, quedabais, el que quedabais vendedor, para ver Dinastía, me dijiste la última vez, que quedabais eso para ver es, pero Dinastía. eran el vendedor del supermercado, todos los cajeros, todas las casas de ropa, los boliches, los bares, los restaurantes, los bancos. Nos encontrábamos después. Fue una época también que se la pasaba bien. Pero lo que te decía del aeropuerto, cuando empezaba en esa época, hablarse de algo que pasaba entre la comunidad homosexual. En el aeropuerto, cuando me recibieron mis amigos, entre abrazos y besos, me dijeron, tené cuidado porque acá está pasando algo que no sabemos qué es lo que es. O sea, esa advertencia antes de salir del aeropuerto. Y ya después me fueron con el pico, pico, pico del viaje del aeropuerto a la casa, ¿no? Esa cuestión fue tan traumática que a mí, con un chaval de 22, 23 años, 21, 22, me dejó tan traumado que me tocó, me tomó varios, no sé si decirte un buen año, en animarme a tocarme con alguien, en un bar, en una discoteca. Ya, por el miedo. Fíjate cómo calaba, ¿no? El miedo y después era la peste rosa, La peste rosa. el triángulo rosa. El triángulo rosa que se utilizaba en la época nazi para marcar a las personas del colectivo y que luego, como todos los elementos de tortura, los cogimos, los agarramos, los hicimos nuestros y los transformamos en símbolos. El triángulo rosa hasta hace unos años ya no se usa el triángulo rosa, muy poco, se usa No, muy no, poco. no. Hay una obra de artistas que yo sigo y admiro mucho franceses, Pierre Gilles, Sí, que, bueno, que han usado en los 80, en los 90, han usado la imagen, sí, ¿no? Del triángulo. sí, y hasta hace unos años yo me acuerdo cuando salí del armario con 18 añitos y tengo 47, todavía veía el triángulo rosa, pero como símbolo ya del colectivo, hecho nuestro, pero poco a poco fue desapareciendo ese logo que formaba parte de un acrónimo y tal, y luego pues se fue desapareciendo y luego ya pasó pues a la bandera, ¿no? Y bueno, y todo lo que se ha transformado, ¿no? Ahora mismo la identidad de género, que afortunadamente hay mucho más colores, hay mucha más variedad. Antes éramos lesbianas, gays, bisexuales y transexuales y ahora somos Y bolleras, muchos más, un abanico enorme que no, existían, pero no estaban reconocidos y afortunadamente están siendo ya reconocidas, reconocidos y reconocides. estamos todas reconocidas. Y Todas, todas. todas reconocidas, por suerte. Pero David, esto fue una lucha y una batalla que en mi caso, bueno, eres muy joven tú, yo tengo 60 años. A Nunca, yo ver, no me... perdona. Eh, Nos llevamos 13 años. Tampoco te creas o sea, que podía ser mi hermano el mayor o mi hermano el Bueno, mediano, pero ya bueno, está. O sea, pero... no soy joven. O sea, ya me llaman daddy, perdona, y me llaman de Ah, usted. bueno, ya estamos en el horno entonces, estamos en ese... Total. Ya estoy mirando avances en cosmética para parecer más joven. No, pero son, por ejemplo, esto que decías cuando has salido del closet, yo no me acuerdo de haber nunca estado en el closet. Yo fui puto siempre. Eh, claro, porque a veces tenemos esta charla y cuando con gente, ¿no? Como estamos hablando contigo ahora, ¿cuándo salí del closet? Yo le digo, qué sé yo, cuando estuve en el closet. No sé, estuve alguna vez adentro de un closet. Yo creo que no hay closet que quepa. Soy expansivo y soy empoderado y hablando de, bueno, volviendo a lo de la época también un poco,
de los 90. Fue muy triste porque recién acabo de ver algo, hace un rato antes de conectar, también a alguien que hace podcast mira qué casualidad, que no se nombraba en esa época, cuando estábamos hablando del 90 y pico, cuando empezó y todo, eh, la gente se moría como moscas, en meses, 3 meses, Sí, sí, seis, sí, 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 seis sí, meses. sí. Y no nos querían tocar nadie, ni los propios médicos. De los médicos. Sí, sí. Y recién acabo de ver que está puesto en mi Instagram, que nunca nadie reconoció a las voluntarias, me voy a emocionar con esto, ¿eh? Nunca Mm, nadie reconoció a las voluntarias y a las enfermeras que mm. cuidaron a nuestros padres. Esa gente anónima, Sí, sí. esa gente que se animaba a tocarnos y que se animaba a acercarnos y darnos una mano y cambiar a los desconocidos que ni sus propias familias se animaban a tocar. Mm, sí. Fueron épocas muy duras y en la diferencia de edad, que hacía una broma porque también te ves muy bien y todo esta cuestión, pero esta diferencia de edad, no sé cómo, también, porque también noto que los chicos de ahora, la juventud y las juventudes de ahora, 20 años, 21, se creen también que porque no se cuidan, no hay cuidados, total hay pastillas, total hay medicación. Y total ya no es esa declaración o esa sentencia o ese peso de Claro, muerte. claro. Yo, del cual no estoy de acuerdo para nada, porque no es lo mismo convivir con VIH que vivir sin. No, no es lo mismo, evidentemente que no es lo mismo. Mm, Y la gente le ha perdido el respeto. Ya no el miedo, porque bueno, el miedo no hay que tenerle. Pero se le ha perdido, digamos, el respeto. Como tú dices, como está la PrEP, la PEP, la Doxipep, todas las PEPs, pues al final se le pierde el respeto. Y bueno, pues se realizan relaciones de riesgo, ¿no? Y hay pues, situaciones de riesgo. ¿Que se le ha perdido el miedo? Bueno, a ver, yo sí que en este aspecto sí que estoy de acuerdo en que se pierda el miedo, no que se olviden las medidas de protección, porque la PrEP, al final, si tú la usas todos los días, vale, pero si tú la usas por temporadas, te vas de vacaciones, empiezas con la PrEP, vuelves de vacaciones, ya terminas. Al final, tú creas una totalmente, resistencia. Y yo totalmente. ya he conocido a gente que los han diagnosticado ya, como VIH positivos tomando la PrEP, pero porque ya su cuerpo ha llegado a tener una resistencia, o incluso en el periodo de ventana. Hay un periodo de ventana, o sea, no es empezar con la PrEP y ya está, ya no se te transmite el virus, sino que tú tienes que estar una temporada tomándote la PrEP hasta que tu cuerpo ya genera unas defensas, ¿no? Y ya reaccionan. Un mecanismo, ¿no? Que Claro, va. o sea, el periodo de ventana existe para todo, para todo. Y hay gente que ha sido diagnosticadas con VIH por estar en pleno periodo de ventana. Entonces, Lo pues que bueno, nosotros como trabajadores de la comunidad, para la comunidad, como pares y pacientes empoderados, tenemos que lograr lo que decimos también en el 95, 95, 95, ¿no? Detección temprana, el circuito, el test rápido o el autotest, que ya se está implementando aquí o está empezando a implementarse en Argentina, que la detección temprana, el test del circuito con el medio científico hospitalario, con los médicos, los infectólogos, derivar medicación, tratamiento. Lo más pronto posible. Hay concientización, pero bueno, ahora estamos pasando lo de este gobierno que no licita, no compra, todo es importado. Entonces ahora hay faltantes de reactivos para test, hay faltantes de reactivos para los CD4, para la carga viral.
y cosas que estamos viviendo con este hombre de presidente, este Milei, pero volviendo también un poco, así como un ping-pong de cosas, dicen, a los 80, eh, fueron épocas muy, muy fuertes que yo creo que los que sobrevivimos a eso no se nos va a olvidar nunca. Porque hablando con un queridísimo, queridísimo amigo también, los otros días desde Barcelona, me dice, no, Sergio, claro, fue un holocausto. Para nosotros fue un holocausto. Y estas reminiscencias que están apareciendo ahora del hate, del odio, ¿no? Del colectivo trans, que si, ¿no? Están intentando, siempre estuvieron agazapados. Nunca se fue. La ultraderecha, fascista, el ABC, de cómo son, como ahora están tomando poder, pero yo pensaba, va a pasar, esto también va a pasar, porque los derechos que hemos conseguido y que han sido unos buenos 10, depende también el lugar, ¿no? Y que el país de cada uno, ¿no? Pero, a ver, yo creo que tú y yo hemos vivido unos buenos 10, 15 años. Sí, 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 sí. Bien, bien. Esto es cíclico y lo que tú dices, la ultraderecha está agazapada, agazapada. Pero me hace gracia porque siempre están con la historia, con el hate de estigmatizar a ciertos colectivos, ¿no? Colectivo LGTBI, el colectivo, sí, o grupo de drogodependientes inyectables, prostitución, pero no se miran ellos al espejo. Porque vamos, o sea, ellos son los peores. Ellos son los peores. O sea, ellos son los primeros que se van de chill, casados con hijos católicos, apostólicos y romanos. Son los primeros que se van de chill y luego vuelven a su casita con un regalito a casa. Con un Claro, regalito. y así cagan la familia entera y así arruinan, Y ahí sí la cagan, y así la y cagan. ahí Pero sí la claro, cagan. es lo que, pero viven con sus privilegios. Ellos no van a salir. Ellos no van a salir. O sea, y no van a irse a un checkpoint a hacerse la prueba. Porque no van a salir, no les conviene. No les conviene. Pero bueno, hay algunos que sí, pero bueno. Bueno, Te ahí digo tenemos que, estos casos entonces de la gente que se entera con el diagnóstico tardío claro, y en un fase drama SIDA. familiar porque mi marido ingresó con una neumonía y No, bueno, ahí, una neumonía no. O sea, estaba en fase SIDA. Tu marido estaba en fase SIDA. O sea, y tu mujer de él deberías hacerte las pruebas. ahora antes que dijiste algo del espejo, no sé, dijiste, y volviendo también a los, Sí, los 80, había una calco, una calcomanía, una calco, ¿no? Que antes se hablaba en esa época, en los 80, de que todos deberíamos tratarnos, esta cosa del cuidado, no cuidado, condón, no condón, usar, follar con condón, sin condón. que Antes se hablaba de que todos teníamos que tratarnos en el sexo como si todos fuésemos actualmente convivientes de VIH, por la conciencia del cuidado y del preservativo. Y que dijiste algo recién del espejo, me acordé que había una calcomanía en casa de amigos para el espejo del botiquín, del baño, tú sabes, que la ponías así, era como un fileteado, y tenía una frase que dices, si quieres saber cómo se ve una persona que vive con VIH, entonces cada vez que tú te lavabas la cara y te lavabas, veías eso, podía ser cualquiera. ahora mismo puede ser cualquiera, Sergio. Mira, te comento. Como vamos, sabes que estamos haciendo un documental sobre mujeres cis y VIH. Ahora mismo el 30% de las nuevas infecciones son en entornos heterosexuales. De las nuevas infecciones. O sea, Sí, y el 80% son mujeres. No sí. salen en encuestas, no salen, no hay información. Tú conoces a Mariana Diácono, que es una activista que sale en el docu
No sé si conoces a María José Fuster, que también es una activista de Sí, aquí de sí. España, fundadora de CESIDA, luego fundadora de SEISIDA, es psicóloga, diagnosticada con VIH en 1989. Sí, es 89. fabulosa esa mujer, es Y es fabulosa. fabulosa, y es fabulosa. Pues, pues todas ya salen en el docu. Y el docu sale también Julia Belamo, que es de la directora de salud sexual, VIH e ITS, ¿no? Y tuberculosis del Ministerio de Sanidad. Y Pablo Rayán. Pablo Rayán es el presidente actual de Seisida. Y es un documental maravilloso. Es un documental maravilloso con muchos testimonios y mucha información, que es lo que se trata, dar información. Y no estigmatizamos a nadie, simplemente damos información. O sea, porque ya está bien de culpabilizar a ciertos colectivos y de hacerlos responsables y no de mirarse al espejo. Y no miras al espejo. Porque ahora mismo todo el mundo, cualquier persona, o sea, si realiza una práctica de riesgo o hace, Cualquier persona sí, sí, activamente sexual, ¿no? sexual o sí, o que sí, 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 o que vaya a utilizar a mujeres prostituidas o etcétera, etcétera, luego pues va de católico apostólico romano y luego pues bueno, pasa lo que pasa, ¿no? Que bueno, que sí que van a misa, pero van a misa con algo ya dentro, ¿no? Entonces, pues bueno. Totalmente, claro. Eh, bueno, esta cuestión de que estás hablando, ¿no? De correrlo, ¿no? Del colectivo y que sea una cosa de pertenencia de nuestro colectivo. Nosotros ya sabemos que no, y la sociedad también sabe que no. Que decida voltear y mirar por otra parte o hacerse la estúpida o el estúpido, ¿no? Eh, o por ignorancia, pero yo creo que hasta esta altura de los acontecimientos y de la historia, ya no saber no es tanta, si quieres, tanta excusa, ¿no? Por supuesto que también, yo que soy de los que creen que con nuestra cuerpa cada uno hace lo que quiere y decide, que eso es otro tema también, pero bueno, el dar a conocer, el correr la voz, los tratamientos que hay, como vos decías, todas las PrEP, todas las PEP, el lenacapavir, del cual estoy tomando y estoy, por suerte, disfrutando de estas nuevas y el avance científico, ¿no? Eh, lo que sí hay que estar muy alerta y atentos es del resto de nuestros pares y de nuestros compañeros. Para mí lo importante es empoderar a nuestro colectivo. Y no todo el mundo, no se le puede obligar a todo el mundo, y tampoco todo el mundo tiene ganas de salir a luchar y salir a pelear. Entonces se puede hacer un poco difícil, pero un paciente, un par empoderado y que conoce las leyes y que conoce su ley y que conoce su lugar y que está plantado, no es el mismo paciente que el que le dice al médico por tener la bata blanca, si guana, si guana, ¿no? Hay que cuestionar al médico, hay que cambiar de profesional si no te gusta o no te entiendes o no te Hay médicos y relacionas. médicos, sí, sí, totalmente. Hay médicos y médicos. Hay médicos muy buenos, muy asertivos y muy empáticos, pero luego hay médicos que no saben hacer su trabajo o no tienen empatía ninguna. Y yo creo que una persona que va a sus revisiones y va a preguntar por avances, si puede tomar tratamiento inyectado o no puede, etcétera, etcétera, pues el médico debería estar ahí para informarle y mirar los ojos e informarle, ¿no? Y de forma empática. Tú, Sergio, cuando fuiste diagnosticado, si no recuerdo, me dijiste que no quisiste tomar AZT. No, no, yo, como habíamos charlado, eh, yo he vivido 7, 8 años en Los Ángeles
Y ahí es donde pasé, ¿te acuerdas que hablamos también de la película y la banda siguió tocando, la marcha? Sí, 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 Eh, sí, 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 sí. Fue muy fuerte eso porque lo que se ve en la película, yo lo vivía en la calle y veía. Esto también es muy loco esto de los norteamericanos porque cuando te hacen los parades y todo en esa época salían los enfermeros, los voluntarios, salían los pacientes desfilando y marchando, ¿no? Con las antorchas, ¿no? Fue una cosa muy fuerte ver, como te había contado también antes en una oportunidad que charlamos, que todo esto casualmente sucedía en el gobierno de Ronald Reagan, que había cerrado los hospicios donde la gente iba como para un lugar donde morir. Había cerrado también los manicomios, ¿no? Entonces se empezaba a ver gente con problemas de salud mental, lo que antes eran los locos, ¿no? Y lo que antes eran los idosos, se empezaban a ver en la calle porque les cerraban los lugares. Casualmente con este tipo de gobiernos, como en ese momento de Ronald Reagan. Y me acuerdo también que empezó en ese momento a hablarse de Rock Hudson. Y estaba esta cosa que sus íntimas amigas, Liz Taylor y una actriz, Doris Day, fue como una cosa muy fuerte, ¿no? Porque estas icónicas actrices lo han acompañado y al actor Rock Hudson lo hacían viajar en jet privados de Los Ángeles a París, de París a Los Ángeles, porque también en ese momento, si recuerdas, había esa disputa a ver quién lo había descubierto, si en el Pasteur con el Luc Montagnier, o creo que era, o en el Sinaí, en Estados Unidos, y hubo como una guerra de que fue el primero y como no se sabía dónde estaba el que tenía, digamos, como decimos acá, la posta, la verdad del descubrimiento, a este actor lo hacían viajar, casi te diría, por mes, iba y volvía, iba y volvía. Hasta que después también esta cosa de la estigmatización y que hemos pasado tantas veces, él llegó a filmar unos capítulos de Dinastía cuando ya tenía VIH y había besado a Linda Evans, que después hubo, que ya se hablaba también de que a los estudios los iban a demandar porque sabían y permitieron. Entonces siempre hubo ese estigma y esa marca que hemos convivido a lo largo de los años. Y fue también épocas muy fuertes porque todos los que hemos emigrado por el mundo, por gusto, por necesidad, y éramos siempre, como también pasa en España, ¿no? Los argentinos que vamos, nos juntamos con los argentinos, con chilenos, con latinos, con peruanos, yo también con españoles. Y en esa época, cuando se morían, en los 80 no era tan fácil repatriar un cuerpo, no era tan fácil viajar, no eran tan frecuentes los vuelos, entonces se moría un amigue de Chile o de México o de Perú y los que estábamos ahí nos teníamos que hacer cargo o avisar a la familia, ¿no? Y llamar y ir haciendo todo el caminito de cómo encontrar el número de teléfono de la madre de Alejandro. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo sabe? La embajada. Señora, y comunicar, señora, su hijo. Bueno, y todo ese drama, imagínate por teléfono, que antes era muy difícil las comunicaciones. Fue otra película, fue otra película. Ahora estamos viviendo otra película. Sí, sí, sí. Fue el principio, además con la desinformación y con la falta de avances, ¿no? que hay ahora. Al principio pues no había internet, no había móviles, no había nada, había que buscar, como dices tú, en embajadas o amigos de amigos para ver si se consigue el teléfono de los padres y que los padres quisieran cogerlo y quisieran ir, porque había muchos padres Y a que veces luego ya ni tocaban a sus hijos. y a veces que la familia esa tuviese dinero para el pasaje. Sí, para el pasaje, sí, correcto, correcto. Sí, sí, Eh, exacto. entonces, yo te estoy hablando que desde la época, aparte, como he sido siempre
como te decía antes, no me acuerdo haber salido nunca de ningún closet. Y acá también, como España, hemos vivido la dictadura facha. Volviendo a la época de la dictadura, antes del SIDA, porque yo alcancé a vivir unos 6 7 años donde el sexo era libre, no había este problema, no había esta cuestión sanitaria, de salud ni de riesgo. O sea que venimos sobreviviendo varias, ¿no? Las dictaduras, las represiones, las racias, las entraderas en las discotecas, en los boliches, presos, después del VIH, después la estigmatización, después épocas de libertad y derechos y conquistas y leyes adquiridas. Argentina durante muchos años fue pionera en Latinoamérica y en muchas partes con muchas leyes y hemos sido muy combativos y las de ni una menos y las el aborto, ¿no? Gratuito, confidencial y obligatorio, que es ley. La nueva ley de VIH que hemos conseguido en Argentina, la 27675, que nos tomó 8 años pelearla en el Congreso. Bueno, ahora hemos retrocedido con este hombre como unos 20 años. Ya, claro. Se lo ha gastado todo. Se lo ha gastado todo y lo que se va a gastar. Lo que se va a gastar. Lo que se va a gastar. Claro. O sea, ¿qué está pasando ahora mismo en Argentina con los recortes en sanidad y en todos los tratamientos? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, está viendo lamentablemente hace un par de meses atrás despidieron al 40-50% de la planta del ministerio. Mario Lugones se llama el nuevo ministro de Salud, de Sanidad, del gobierno de Milei, que es una lacra de persona, de ser humano. Ha despedido el 40-50% de los empleados y los trabajadores que estaban en planta de hace 15, 20 años, con esta cosa de creer que eran todos por política de la época de Néstor Kirchner o del peronismo o de Cristina o de Néstor. Y cuestiones más, cuestiones menos, eran gente que conocía el trabajo, que tenía 15, 20 años de hacer el trabajo, licitaciones para condones, para medicaciones, para los fármacos, todos los que conocemos, vos y yo. Hay que licitarlos y aquí, por ejemplo, más o menos se hace alrededor de septiembre, agosto, septiembre, octubre, para el año siguiente, porque estas cosas no son inmediatas. Este pasado octubre, septiembre, el gobierno se olvidó de licitar a las empresas, a los laboratorios, a los condones, a los importadores. Entonces hay remedios, un par que no hay. Dejaron de haber reactivos, como dije antes, para la carga viral, para el CD4. Como yo pertenezco a la provincia de Buenos Aires y al ministerio de la provincia de Buenos Aires, que es del ámbito popular, como el peronismo, hemos tenido nuestro gobernador, Axel Kicillof, que ojalá sea nuestro próximo presidente. Él tuvo que salir a comprar de emergencia como provincia reactivos y medicamentos y hemos empezado a hacer producción interna. Pero también lo que me da a mí también como rabia y bronca, que es de la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿qué pasa en la provincia de La Rioja, Argentina? ¿Qué pasa en Córdoba, la provincia? ¿Qué pasa en Tierra del Fuego? ¿Qué pasa en Tucumán? ¿Qué pasa en Misiones? Con sus ministros de salud y con sus gobernadores de cada provincia, ¿no? Entonces, la suerte de tener este gobernador, que podríamos decir, nos saca las papas del fuego, las papas del horno, pero ¿qué pasa con el resto del país? Porque el gobernador de Buenos Aires no le corresponde ocuparse de todas las provincias. Claro, entiendo que la forma de gobierno también es como aquí en España, ¿no? Que hay gobiernos autonómicos, allí son los gobernadores, ¿no? Entiendo. Sí, sí. Y depende de si es de derechas o de izquierdas, ¿no? Pues actuarán de una manera u de otra.
Yo veo que el gobernador que me está comentando es de izquierdas y ese que se está encargando de, digamos, de gestionar todo lo que el gobierno central no está haciendo. Pero para vosotros, porque es vuestro gobernador. Para los bonaerenses. Los que Claro, vivimos en la provincia de Buenos Aires somos bonaerenses. sí, pero los de Córdoba, por ejemplo, y La Rioja, no. Yo no, Córdoba y no La sé qué Rioja, es. Argentina. Claro. No sé lo que está haciendo su gobernador. Porque son de derechas, ellos. Depende, Son de hay la ley, muchas, ley. depende de la provincia que le toque y depende también de los recursos de cada provincia, porque este presidente está sacando los recursos de cada provincia. Está recortando la partida de recursos, de fondos. Claro. Y ahora se ha puesto con investigar, porque este gobierno busca transparencia y quiere claridad. Entonces está empezando a investigar las pensiones no contributivas para las personas que vivimos con VIH o con discapacidad. Eh, de manera compulsiva le han llegado a todos. Todos. Yo mismo me tengo que presentar el 23 de abril para mostrar, comprobar, y están poniendo nuevos formas de medirla, las han cambiado sobre la marcha. Entonces hay gente que ahora está yendo, que tiene turnos previos y que está 10 horas en la vereda, en la calle esperando que la atiendan, de la cantidad de gente. 10 horas. Gente paralítica, gente en silla de ruedas, gente con trastornos de salud mental, gente con epilepsia. Y recibo Todos llamados. ellos con una prestación no contributiva, con una pensión no contributiva que tienen que ir y demostrar, ¿no? Lo que le pasa. Que igual los paralíticos ya pueden andar, igual, ¿no? O Claro, según ellos. y, al que le falta un brazo, no sé, querrán ver si le creció. Pues le habrá crecido el brazo, imagino. Entonces, No, tendrá que demostrarlo. O sea, es que es algo. Es que de verdad hay cosas que ya se escapan de lo lógico. O sea, si tú cobras una pensión contributiva porque te falta una extremidad, será que te sigue faltando. O sea, ¿qué tienes que demostrar? ¿Que te ha crecido? más o menos, ¿no? La cuestión es que estamos todos, pero la ley que hemos obtenido y que hemos conquistado, la que te dije antes, 27675, la nueva ley de VIH y respuesta integral a enfermedades de transmisión sexual, hepatitis virales y tuberculosis, prevé que uno pueda jubilarse con 20 años de aportes y 10 de convivir con VIH. Jubilarse a los 50 años es un logro. Y la pensión no contributiva por ser conviviente, el mero hecho solamente de ser conviviente con VIH. Así lo hayas adquirido hace 15 días. Tú te apuntas aquí es el ANSES, lo que es para la vejez, y te apuntas, te apuntas a la pensión por esa ley, y no tienen que medir ninguna invalidez ni ninguna discapacidad. Entonces, lo que nosotros estamos trabajando contra reloj, las orgas, los grupos de pares, que la gente te llama desesperada, voy a perder, son 200 euros. Y la situación económica, tú sabes que acá es tan peor que nunca. Es horrorosa, es horrorosa. Y lo que tiene Argentina tuvo una época buena, pero el resto siempre ha habido muchos altibajos económicamente. O sea, hubo un corralito hace décadas pero por lo que yo sé, o sea, la moneda siempre ha estado muy devaluada y siempre ha habido muchos problemas económicos. O sea, siendo un país, lo que te comentaba, siendo un país que demográficamente es igual que España. O sea, tenemos prácticamente los mismos millones de habitantes. 48, 49 millones de habitantes. Lo que pasa es que en terreno vosotros tenéis mucho más. O sea, porque tenéis todas las cordilleras, todas las montañas, todo. Lo tenéis todo. Y mira que la provincia, bueno, si la provincia de Buenos Aires tiene España tiene el tamaño de una sola provincia.
Sí, Eh, total. Es que tenéis mucho entonces, terreno. pero también lo que tiene esto es la complejidad, ¿no? De cómo nosotros tenemos frentes de incidencia política, tenemos frentes de lucha solamente de Buenos Aires, bonaerenses, tenemos frente de incidencia política a lo largo del país, desde el norte hasta el fin del mundo, Ushuaia, y hacemos trabajos de Zoom ¿no? y de seguimiento. Pero es tanto el trabajo que hay que hacer que de pronto es muy difícil atender en todas las oficinas, en todas las provincias y saber lo que pasa y en pueblos tan remotos y tan lejanos. Pero es el trabajo de cada par, de cada militante. Y también cuando hablo par, no hablo solamente par de personas que convivimos con VIH, hablo par también como un par del colectivo nuestro LGTB. ¿No? En que es como pasar la ley, pasar la posta, ¿no? Justamente aquí ahora estamos celebrando esta cuestión de la Semana Santa, que no sé ni cuándo se come carne y cuando no se come carne, que si hoy no se come carne, hoy come carne. Yo no soy cristiano, o sea, Pero esta cuestión, libro del trabajo porque libro del trabajo, pero vamos, tampoco me hubieran puesto a trabajar. O sea que, esta también te cuestión, lo digo. que voy por lo de la Semana Santa, es que también es simbólico, lo de la iglesia, es pasar la palabra de nuestra militancia, ¿no? Sí, Uno la resignifica, la toma, la propia, la resignifica y la pasa a generaciones. Porque también uno tiene que saber cómo transmite estos que nosotros hemos desandado, andado y desandado y vuelto a andar, cómo se lo transmitimos a las juventudes, ¿no? A los chicos de 17, 15, 8, 2. Para mí las verdades del mundo y así tendrían que empezar a contárselas a los chicos a los 11 años. No esperar que un chico cumpla 19, 17 o algo. A los 11 años el chico tendría que saber, les niñeces, tendrían que saber que el mundo no es pero idílico. no se enseña, no, o sea, no hay educación afectivo sexual en los colegios. No hay educación en valores en los colegios. Todo depende del gobierno que esté actualmente, que lo primero que hace es cambiarte la ley de educación para Aquí tenemos adaptarla. la ESI, aquí tenemos la Claro, ESI, claro, que aquí tenemos, hemos pasado de la EGB a la REM, a la LOGSE, a la LONZOE, los LOE y no sé qué más. O sea, y al final ya uno se pierde, qué uno se agotador, pierde. que Pero fue yo estoy todo. viendo, yo veo por gente cercana y por y los chavales que me cruzo que no tienen ni puta idea. No tienen ni puta idea. O sea, te escriben hola sin H, por ejemplo, hoy sin H. Te dicen cada cosa que dices, madre mía, pero ¿cómo es posible? Y luego votan a Vox, evidentemente, porque Vox lo que quiere es eso. O sea, gente que no sepa hacer la O con un canuto y no sepa escribir. O sea, es lo que quiere, para que luego ellos voten a Vox y ya puedan hacer lo que quieran. Pero bueno, es que es lo primero que hacen. O sea, cambian la educación y ya lo demás sale solo. Totalmente. Tengo momentos de discusiones internas, ¿no? Obviamente conmigo. Eh, y planteamientos que uno también, estos 60 años y esto que hablábamos de la edad y las generaciones y cómo es que hemos cambiado, y los millennials que yo no entiendo mucho ni en cuál estoy, ni me ubico mucho en ninguna, pero los de cristal, estas generaciones nuevas. Eh, que se han puesto, o no sé si muy recatados, han quedado muy recatados, o hemos quedado muy recatados, o hemos quedado muy como obedientes de las normas, inclusive en las manifestaciones o en la lucha, ya es más tibia. Eh, La lucha es más tibia ahora, porque y recataos son ahora, no sé cómo lo porque veo, yo no sé si soy yo, David, o lo no veo. sé, o sea, Ah, yo me veo veo con la que misma libertad, hablamos con las mismas palabras, creo que y hablamos de
de sexualidad con todas las palabras. Ahora mismo los chavales de ahora, o sea, el relato de yo soy el hombre y la mujer es la que tiene que estar en casa, se escucha mucho. Se escucha mucho. O Que sea, si lo tú de que cocine, que vuelva a la cocina, ¿no? sí, lo de hacerme valer como hombre y tu mujer tienes que hacerte respetar estando en casa, ese mismo relato que había en los 90 cuando en la calle se entrevistaban a hombres y mujeres hablando de que se había que apalear a las mujeres por haber desobedecido o por si había que darles un correctivo. Y salían mujeres que decían que mi marido me pegaba y lo veían tan normal. Ese relato es igual que el de ahora. Es igual que el de ahora, con otras palabras, pero es el mismo. Es el mismo. Acá teníamos un refrán, había un dicho que cuando la mujer manejaba mal, en el tránsito le mandaban, anda a lavar los platos, se decía antes, ¿no? En vez de Pues se conducir. dice, pues se vuelve, se está volviendo, se está volviendo. Está volviendo, pero eh, va a pasar. También va a pasar porque cuando uno probó todo este tiempo y ha visto las conquistas y las leyes y hemos estado tan libres, no nos van a volver a no vamos a volver a Pero ningún... va a pasar ¿Y qué? si los que están gobernando lo ven y permiten que pase. O sea, uno no puede estar asomado a la ventana viendo pasar si no hace nada para evitarlo. O sea, vamos a ver. O sea, es que está pasando, Si no hace está nada para pasando con los evitarlo, gobiernos. Ha pasado, en España ha pasado con Mónica Oltra. Ha pasado con varios presidentes, vicepresidentes, que han tenido que dimitir, con Podemos, han tenido que dimitir. O sea, y el siguiente va a ser Pedro Sánchez. Es el siguiente. Si no se hace antes algo, evidentemente, ¿qué va a pasar? Por supuesto. Pero tú no puedes dejar que eso pase y quedarte de brazos cruzados. O sea, perdona, ¿puedes hacer algo? O sea, ¿puedes publicar en el BOE algo? ¿Puedes aprobar algo? Vamos a ver, o sea, que es que tú puedes aprobar leyes sin la mayoría del Congreso. O sea, puedes hacerlo. Es que lo que pasa es que no te da la gana. Totalmente, ¿no? Y aparte, nuestra militancia también, nuestra marica militancia, y las leyes que conseguimos, si no la echamos a rodar y que ruede la piedra y que circule la ley, aquí tengo un escritorio, tengo un cajón, tenemos acá un montón de leyes guardadas dentro del cajón, que si no se empoderan y no se hacen circular, queda guardada en el cajón, archivada en el cajón de Hasta los... las próximas elecciones. Hasta Quedan las próximas. archivadas hasta cuando haya elecciones. Ahí es cuando salen. Las Totalmente. propuestas, las leyes, las proposiciones, todo eso que importa se guarda en un cajón hasta que hay elecciones. Y ahí es cuando las sacamos. Y Totalmente. prometemos. Totalmente de acuerdo, David, pero esto que estábamos hablando de que va a pasar y hablando depende quién gobierna, depende quién gane, eh, yo veo que es muy raro porque lo raro o lo llamativo es que esto está pasando ahora está pasando al unísono en el mundo entero. Ya no es que ahora es Argentina. Es Argentina en este momento porque el pelotudo, el hijo de puta de Milei, escuchó lo que hizo Trump hace una semana. Hoy pasó algo con la de Harry Potter, con esa Sí, mujer sí, italiana, sí, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, estamos con lo de Vox. Está la Giorgia Meloni. Por suerte ahora inhabilitaron a Le Pen, a Marie Le Pen. Está la Ayuso. Está el Buqueque, el Bucale, no sé cuánto, el de El Salvador. Eh, la idea que teníamos antes, cuando estaba un gobierno no de izquierda, ¿no? De centro, de gobierno popular, del campo social y popular, el peronismo que ha sido, ¿no? Que siempre Evita decía, donde hay una necesidad nace un derecho. Evita Perón. Ese es Axel Kicillof, el gobernador de mi provincia en este momento. Entonces, cuando estábamos
que parecía que se unía a América Latina. En la época que estaba Lula, estaba eh, el de Uruguay, ahora se me fue el nombre, y había, ¿no?, como varias conexiones con una misma corriente, y acá hubo unos 10, 12, 15 años que se sentía orgullo de las conquistas, y fue en esos gobiernos donde donde se luchó por ni una menos. Las chicas, las chicas adolescentes dieron batalla para conseguir la ley del aborto seguro y gratuito. Fueron ellas, las pibas, las chicas de 18, 19 años, en que de pronto yo, como maricón y como que acompaño de la lucha, hubo momentos en que yo sentí, es la lucha de ellas, que hasta no sabía si ir o no, pero no porque me faltasen ganas de acompañarlas, porque era la lucha de ellas, de las chicas, de las mujeres. Y le pusieron los cojones y salieron adelante y ganaron la conquista. Y este hijo de puta de presidente que tenemos ahora quiere volver para atrás. Entonces, cuando los hospitales habían conseguido tener aborto legal, seguro y gratuito, como el documento del colectivo trans y como también todo lo que hay en Europa y en España y todo, ahora, desde que está este hombre, yo vivo cerca de un materno infantil, un hospital materno infantil, y ahora cuando vas te hacen pasar por un costado como si fueras a un lugar de estas monjitas que andan de blanco con la cosa azul, que es como las de Calcuta. Te hacen pasar para un lugar y te hacen ver videos de escarpines, de bebés, como que piénsatelo, estás segura. Y acá, a 10 calles de mi casa, Sí, te los intentan convencer. antiabortistas. Sí, pero hubo un caso que la chica salió dudando, no se, le intentaron ver ese video, lavar el cerebro, la chica salió dudando, no se lo hicieron, intentó hacérselo a ella y falleció, 4 o Claro, 5 días después. claro. Esto O acaba sea, de pasar en mi la casa. gente que luego va y te convence para que no abortes, luego que te dicen que lo entregues, el niño, No, hacen o las te lo denuncias que quedes. hay ahora Ya, actualmente, te hacen ir a un lugar y te van a pagar ellos los potitos, los pañales, te los van a pagar ellos. O te van a ayudar ellos, a que no. no, Lo hacen bueno, por pura no, ideología y maldad. este gobierno no. Pero, Pero los anteriores, los que te hablo del campo popular y social, sí, hmm, había un plan. A ver, estas leyes, como la ley del matrimonio igualitario, que todos pensaron que todos los putos y maricones y bolleros nos íbamos a casar en masa. Y no pasó así, David, no pasó así acá ni pasó en España. También, si vamos más atrás, siempre es la reacción, ¿no? En cadena, el choque, también el miedo, que a veces hasta filosofía se podría entender, pero un punto ya después se quiebra y se cae de maduro. Hasta cuando salió aquí, que debe haber sido también lo mismo en todas partes, la ley del divorcio para la normativa hetero, nuestros padres, cuando salió el divorcio, que todo el mundo se iba a divorciar. No, no pasó, no todo el colectivo se casa, no todo el colectivo trans decide hacer, pues se ponen, no se ponen, pero por lo menos al tener la ley tenemos herramientas y tenemos opciones. Y las opciones también es lo que da el abanico de colores. El abanico de colores que nos representa a nosotros eh, están dentro de los colores, está cada derecho adquirido, cada derecho conseguido, cada lucha dada. total, 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 total. Y después también eh, sin lucha no se va a conseguir que cambie, ¿no? No, Aunque antes te decía, es contradictorio porque yo tengo la sensación de que va a perdurar hasta que perduren estos gobiernos, pero yo no creo que van a ser mi percepción, ¿no? Eso es una cuestión, 20 años, 10 años, va a ser lo que dure un mandato,
Pero la ¿cuánto? lucha es Aquí 4 constante, años, aquí pero la 4 lucha es años. constante. La lucha es constante. O sea, tú luchas, el siguiente mandato te quita esos derechos, porque te los quita, y en el siguiente mandato tienes que volver a recuperarlos y tienes que volver a luchar y seguir luchando. Y esto es un cuento de no acabar. Por eso no hay que estar siempre. No es que no te puedes acomodar. No te puedes acomodar. Los derechos LGTBI, los derechos laborales, los derechos de las mujeres, los derechos de todo el mundo que se han conseguido en las calles, se han conseguido luchando y se han conseguido con mucho sacrificio, hay que seguir luchándolos, porque cualquier gobierno de extrema derecha y de derechas que te venga, te lo va a quitar, te lo va a quitar. Totalmente, la lucha no se termina. Y fue una cuestión que aquí en el 2022, cuando se promulgó la nueva ley de VIH, la 27675, que si alguien la ve o algo, bueno, va a ver que fue una ley avanzada en su momento. Hubo hasta 4 o 5 países en el mundo que habíamos adquirido y conseguido esa ley. Eh, Pensamos que ya más o menos quedábamos los mayores, porque con 60 años también, David, y yo teniendo calle putaneando desde los 15 años, a ver, y todo acá con él, ¿no? También un poco ahora le toca a las... A ver, yo no voy a dejar porque está, y me imagino que tú, está en nuestra esencia, tú con tu trabajo, yo con mi militancia, pero bueno, es la Yo no me juventud. acomodo, no me acomodo ni en mi trabajo. O sea, yo en mi empresa estoy de uñas también con ellos, pero porque se están llevando parte de los departamentos a Chile, porque el salario son 450 euros y la jornada laboral son 44 horas. Por supuesto, o sea, lo que pasa es que ahí, pues bueno, o sea, se creen que no lo sabemos, pero claro que lo sabemos y estamos luchando unos pocos, porque hay otros del sindicatos que están muy acomodados, ¿eh? Hay sindicatos que están acomodados, que tienen ya sus privilegios y ya no luchan, ¿eh? Ya no Bueno, luchan. eso también se está viendo acá, ¿eh? Eso también está pasando de los sindicatos y bueno, a que las representaciones en la CGT, ¿no? No, de los sindicatos, los trabajadores, se están viendo que ya estamos diciendo están comprados por este gobierno los cooptó. Y también, pero sí, la militancia individual, la militancia colectiva, tejer redes, puentes, contactos y gente que conocemos, ya nos conocemos muchos todos y conocerte a ti estando en España, conocer a otros y a otros artistas y a otros que a través del arte expresan también su rabia, su disconfort. Eh, Salir a la calle como hemos salido aquí semanas atrás, cuando fue el recorte del ministerio, que recortó la planta, el 40-50% despidió 1.900 personas y lo hacen en los fines de semana, el domingo, a la madrugada. La persona se entera que no va a trabajar porque cuando va a poner la huella para entrar o el carnet no le funciona. Se entera el lunes. Se entera el lunes en su trabajo. Cuando va a entrar, cuando va a ingresar. No se lo Son comunican por escrito. algunos por WhatsApp. Por WhatsApp. Algunos, David, te estoy ¿Qué diciendo que lo hacen a cojones? las 3 4 de la mañana. Con Cuando tú, nocturnidad y alevosía. cuando tú, si eras mi compañero, mi par o mi conocido que trabajaba en el ministerio, 15 20 25 años, al domingo vos estabas durmiendo a las 3 de la mañana, esta gente estaba bloqueando tu entrada con la huella digital, sabes que hay Sí, lugares que sí. ponen la huella o el cartel. Se daban Sí. cuenta cuando iban a las 8 de la mañana que no les funcionaba y no podían entrar. Dejaron el Ministerio de Salud de la Argentina en la dirección de VIH y enfermedades de transmisión sexual, hepatitis, la única hepatóloga referente de hepatitis de todo el país se quedó sin referente de patología, de médica hepatóloga. Ha llegado a niveles inesperados, insospechados y, bueno, no, lo teníamos la sospecha, pero no pensábamos que iban a atreverse con tanto, ni tan hijos de puta.
Lo que sí te puedo asegurar es que la comunidad empoderada, el colectivo nuestro, el colectivo de personas LGTB, con VIH, sin VIH, ya no importa, porque esto es transversal. Puede ser un paciente con cáncer, con diálisis. La salud no tiene, es transversal a la ciudadanía, más allá también del VIH, ¿no? Porque también en esta cosa yo tengo que ponerme en un lugar de pensar a la persona que está viviendo, está haciendo un tratamiento oncológico, o diálisis, o de un trasplante, o de cualquier otra enfermedad poco frecuente. Todo está atravesado y todo está afectado. Entonces, la lucha es constante y vamos teniendo pequeños logros, se frenan, como está haciendo Naranja del Norte, que viste los aranceles, que Madre quieren mía. cobrar, que lo frena. O sea, van a prueba y error. Es que ellos van a prueba y error. O sea, no lo Viste hacen que nada. O sea, lo van a hacer hacen todos en una servilleta y hacen las leyes en una servilleta. A ver qué tal. Pero ¿qué esperas de una persona que le han quebrado 5 empresas? O sea, es que a Trump le han quebrado 5 empresas. Empresa que toca, empresa que hunde. Por eso es que tengo la sensación de que no va a perdurar tanto en el tiempo. Cuando te decía antes, No va a perdurar porque primero ¿cómo tiene dejaste? 80 y tantos años, creo, 80 años, y solo puede tener 2 mandatos. O sea, no puede mandar más. Pero yo creo que el siguiente será Elon Musk. Ya está, Elon Musk, ya está. Ya está. Pero yo no me refiero solamente al naranja, ¿eh? Me refiero a lo que pasa en tu país, lo que pasa en el mío, lo que pasa en muchos países de América Latina, lo que... eh, ay, no me acuerdo, no quiero... Me vas a corregir si me equivoco. Lo que... Los que el presidente creo que fue Hungría, que prohibió las marchas del colectivo Orban, sí. La Orban. marcha LGTBI, sí, ¿Vos has las ha visto prohibido. esta mujer que fue sola y atravesó la barra de los Sí, policías con una patada sí, y se metió entre esas cosas de plástico que llevan de protección los policías? sí, ¿La has sí, visto esta chica? Yo sí, cuando la vi he a esta visto. chica se me cayeron las lágrimas. Digo, acá Mm, está lo que hacíamos en los 70. sí, Esto es lo que todo hacemos en los... vuelve, todo vuelve, todo vuelve. Así se Pero celebra. ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa con todo esto? Mira cómo me pongo, mira cómo me pongo. Ya, normal, porque la lucha nunca hay que dejarla. Y pasa, o sea, si te prohíben todo ese tipo de cosas y de recuperar libertades o te prohíben esas libertades precisamente porque ellos sí pertenecen o son del colectivo, que a mí me avergüenza que sean del colectivo, pero lo hacen a la espalda. O sea, lo hacen, tienen su doble moral. O sea, ¿qué pasó? Y hace años, ¿qué pasó con el gobierno en el que un ministro lo pillaron en una sauna gay? ¿Y cuántos lo habrán pillado En en fiestitas, en fiestas, fiestas? ¿Cuántos lo habrán pillado en fiestas? departamentos y con fiestas, con tías, con tíos, Claro, con el consumo. Ese es el discurso, la doble moral, la doble vara, el doble claro, discurso. es la doble moral. O sea, privilegios Voy a fumar. cristianos primero. Fuma, yo no fumo, pero tú fuma. Privilegios cristianos. Privilegios Blancos, los de blancos. señoros, sí, de señoros con puro. Son los privilegios que no están dispuestos a, a perder a costa de que los demás ganemos con libertades, y que hablemos con libertades de todo esto. Prefieren hacerlo con su doble moral, ¿no? O sea, la iglesia tiene más de 400.000 casos de abusos, de violaciones a menores. Más de 400.000 casos. O sea, y sale alguien haciendo una viñeta o haciendo un chiste sobre el Valle de los Caídos y van a poner los putos abogados cristianos. Pero los abogados cristianos, ¿qué hacen cuando sale un caso de pederastia? ¿Denuncian? ¿A qué no denuncian? Porque son los No, putos cómplices. Porque son no. putos cómplices. Porque dentro de abogados cristianos también hay pederastas. También los hay. Claro, claro, es Colectivo LGTBI, cero. totalmente, pero somos Cristianos, o sea, Iglesia vivimos, Católica, más de 400.000.
le servimos como chivo expiatorio. Y Claro, claro, basta que claro. arrojes una piedra, ¿no? Que un matrimonio igualitario abusó de su hijo o algo, que hasta la noticia es fake, o puede ser que Claro, gana. claro que es fake. Échala a rodar, pasa pequeños Claro que es flashes, fake. O sea, pasa pequeños flashes pero en si los aquí, noticieros. pero si aquí no paran de salir casos de profesores de la concertada. Aquí los contratos a la concertada, las concesiones a la concertada, son todas a la iglesia católica. Aquí la Pero, educación concertada, que es pública, que es sí, semipública, con fondos públicos, va a la iglesia católica. No paran de salir casos de profesores y de curas que han abusado de los hijos. Y es que los padres siguen llevando a los niños a esos putos colegios. Los siguen llevando. no, no, El sí, colegio calla, el colegio es cómplice. La iglesia católica es cómplice. totalmente, Cómplice. totalmente, totalmente. Algo que aquí, tú sabes, las locas de Plaza de Mayo, las madres de Plaza de Mayo, Sí, que sí, han marchado, ¿no? Por recuperar y por sí, saber dónde estaban sí, sus hijos sí, desaparecidos, ¿no? sí. Que ese es un tema que también lo hemos charlado alguna vez tú y yo. Eh, las locas de Plaza de Mayo, que ya quedan pocas, porque son mujeres que Ya quedan pocas. empezaron con 40 y pico y ya tienen 89, 90, Claro. 92. Quedan, son tesoros nacionales, ¿no? Y nosotros, los militantes y los militantes del Partido Popular, el Partido Peronista, hemos aprendido de ellas. Yo tengo reuniones con ellas y las escucho como si escuchase a un sobreviviente de cualquier holocausto. De cualquier holocausto. Porque siempre cuando uno se piensa en el holocausto, se piensa en uno que justamente en estos momentos, pero muchos holocaustos también a lo largo de la historia. Ha habido muchos, ha habido Ha habido, muchos. sí, En Argentina los vuelos de la muerte, sin ir más lejos. por ejemplo, Por ¿no? ejemplo. Y haber tenido la oportunidad y estar teniendo la oportunidad de todavía de disfrutarlas, de abrazarlas, de Mm. besarlas, vienen a acompañarnos a la lucha de las maricas. Sí, Vienen, tengo videos o tengo cosas posteadas que, bueno, no importa, se verán el que la vio o algo. Vienen a decirnos, chicos, chicas, chiques, no pierdan las esperanzas, luchen. mm. Una mujer en silla de ruedas con 92 años, Sí, con sí, 40 grados de calor, David, a las 3 de la tarde. sí. Pero la cuidan tanto que las traen andando como tesoro, Mm. con una fragilidad que hay que abrir paso porque vienen y hay que tenerlas cuidadas y que no les pase nada. Pero vienen a darnos el apoyo y a darnos fuerza y a darnos esperanza, que si ellas no se han rendido y no se han vencido en 40 y Mm. pico de años, ¿cómo no vamos a vencer los jóvenes? No Desahogamos. podemos, no No podemos, podemos, no podemos. no En podemos. este caso en particular, desde acá de Argentina, se lo debemos también a ella, la Mm. lucha. Total. Porque lo que hemos estado. Uno sabe cuando está del lado correcto de la vida o no. Sí, 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 Uno claro. lo sabe, lo intuye, lo siente y lo sabe. Sí. Eh, íntimamente, ¿no? Entonces, lo que decías, esto que si los gobiernos lo permiten o cuánto duran, o el de naranja que va a caer, y vos lo Mm. relacionaste también con la edad, El Dorito, van a caer tarde o temprano, van a caer todos, porque el claro. pueblo no los van a aguantar ni los mismos que lo votaron. Ya es que parecemos nuevos. Pero bueno, Sergio, para ir acabando, ¿cuándo vienes para España? Me encantaría, mira, en cualquier momento. Hoy estaba viendo posteos de amigos en común y estaba pensando, digo, ay, qué ganas tengo de darme una vuelta por ahí y salir Por un poco. Chueca. Sí, por Chueca, irme de tapas, irme de fiesta, ir a ver amigos. Tengo muchos amigos. Yo he vivido eh,
un par de años en Madrid, he tenido novios, he tenido amantes, he tenido parejas españolas y he ido varias veces y he estado, también te he contado que he estado en el pueblo de mis abuelos, ¿no? Y he ido al lugar donde comenzó la historia de la inmigración y yo soy apenas la segunda generación de argentinos, que en nuestra medida de tiempo parece que fuera mi abuelo mucho tiempo, pero la historia no es nada, la historia del tiempo, ¿no? A lo largo del tiempo. Y soy el primero en la familia en volver al pueblo donde nacieron mis abuelos. Y fue una experiencia muy loca, fue una experiencia muy surrealista. Fue surrealista. Fue surrealista porque es un pueblo muy pequeño. Esto ya es una anécdota que, bueno, no es. Pero es un pueblo muy pequeño que yo sigo en Facebook. Y se me ocurre poner de que estoy yendo al pueblo, volviendo al pueblo, vuelve al pueblo, el nieto de don Mariano, ¿no? Como media hora, una hora antes de salir, y cuando estoy llegando, estoy escuchando la gente en la ventana, está el argentino que vino por su video. Yo, ¿cómo sabe la gente? Porque lo pusiste en el Facebook. Las Lo redes son pusiste en la así. red. Y Las bueno, redes nada, son en cualquier así. momento me estaré dando una vuelta y bueno, también Mm. esperando que cuando esté por ahí podamos tomar unas cervezas, unas cañas Por juntos supuesto que sí. Por y supuesto que salir. sí. Que Sergio, de verdad que ha sido un placer. Esta entrevista sí que vale. Sí que vale. Y nada, Hay que de cosas que verdad. me cuesta no emocionarme, no voy a pedir disculpas, pero bueno, No, no hay que eh, pedir disculpas para eso, por eso. las emociones están, ¿no? Y Por más en este. supuesto, por supuesto. Que un abrazo enorme y que nos vemos pronto. Yo te agradezco mucho por el espacio, por el tiempo y por el convite, David. Te mando un beso. Chao.